Hola, muy buenas tardes. Soy Ezequiel Jacome Galindo Pérez y les voy a exponer el proyecto titulado La manifestación de la esterilidad híbrida requiere un mayor número de genes de esterilidad en los segmentos introgresantes heterocigotos que en los segmentos introgresantes homocigóticos. Bueno, como antecedentes tenemos que, en nuestro estudio anterior, que se encuentra en prensa y en la presentación virtual CS7A de Ecología de la Estela Chávez Sandoval, menciona que desde 1986 por primera vez se obtuvieron segmentos introgresantes en estado homocigótico de la pareja de especies de D. kefere y de Busati, a diferencia de los segmentos introgresados de heterocigosidad que solo produce esterilidad masculina. Los segmentos introgresados de homocigosidad producen esterilidad masculina o esterilidad en ambos sexos. Todo esto nos permite inferir una arquitectura de aislamiento reproductivo híbrido genético para este par de especies hermanas, constituida por la distribución heterogénea en todos los cromosomas del segmento de esterilidad femenina más grande, que incluye al menos un segmento de esterilidad masculina más pequeño. La esterilidad se produce directamente por recesividad heterocigota u homocigota a partir de un tamaño de umbral mínimo. Las introgresiones heterocigóticas de machos requieren un tamaño mínimo de aproximadamente el 30%. Y para las introgresiones de hembras no hay efecto de esterilidad. Mientras que para las introgresiones homocigóticas en machos se requiere un tamaño mínimo del 2%, las introgresiones en hembras se requiere un tamaño mínimo de aproximadamente el 15%. Bueno, en esta tabla de sintenia de los brazos cromosómicos de los elementos de Müller A, B, C, D, E, F, muestra la relación filogenética de las dos especies secuenciadas de Drosophila. A la izquierda de la figura se muestran los cariotipos diagramáticos codificados por colores. A la derecha, dentro de un rectángulo rojo, se muestran las relaciones sinténicas entre los brazos cromosómicos de D. melanogaster y con D. mojavensis. D. mojavensis es una especie tan cercana a D. musati que comparte una alta homología en el cromosoma 4. Asimismo, los segmentos introgresivos heterocigóticos y homocigóticos que según en su tamaño producen esterilidad masculina y femenina. A partir de estos resultados y revisando la literatura sobre la esterilidad de segmentos introgresivos entre la pareja de especies hermanas de Beckefer y de Busati, concluimos que la esterilidad de segmentos introgresivos heterocigoto masculinos ocurre por un tamaño de umbral mínimo que comienza en el 20%. En las hembras no hay efecto de esterilidad, mientras que la esterilidad masculina en homocigosis se produce por un umbral mínimo del tamaño del 2.21% y en las hembras del 15.14%. Esto nos ha permitido inferir que cada segmento de esterilidad femenina en homocigosis es mayor y siempre incluye un segmento de esterilidad masculina que es menor. Nuestros métodos empleados en este estudio bioinformático realizado íntegramente a mano, se basa en los mapas genómicos de Debusat de Mojavensis y de Melanogaster y las anotaciones de sus genes en las plataformas del consorcio Drosophila busati, en FlashBase y en GenBank. Identificamos todos los genes presentes en los 6 segmentos introgresivos homocigotos de estudios anteriores. Cada uno de estos genes se clasificó de acuerdo con sus asociaciones con alelos mutantes que producen esterilidad, letalidad y otros fenotipos mutantes visibles. Como resultados tenemos que se muestra un número total de genes asociados de cada tipo de alelos de fenotipos mutantes particulares, de esterilidad, letalidad y otros fenotipos visibles para cada región cromosómica estricta, correspondiente a los segmentos introgresivos. Esto se encuentra en la tabla 1 y el gráfico 1. Cada barra representa el número de genes de esterilidad con sus respectivos alelos mutantes asociados. La barra azul representa el número de genes de esterilidad, la barra naranja representa el número de genes de letalidad y la barra verde representa el número de genes de otros fenotipos mutantes visibles.
En todos los casos se observa que el aumento de tamaño introgresivo aumenta el número de genes mutantes de cada tipo, de esterilidad, letalidad y otros fenómenos. Asimismo, obtuvimos el número de genes de esterilidad con una función específica en procesos de ovogénesis, espermatogénesis o para cada región cromosómica estricta. Sin embargo, el número total de genes que funciona en el testículo de 60 genes es menor que el número de genes que funciona en ovario, 99. Solo el 30% está dedicado a la ovogénesis y la espermatogénesis, 30 y 18 genes respectivamente. Sin embargo, solo el 50% de los genes dedicados a la ovogénesis puede mutar a fenotipos de esterilidad, 15 genes, mientras que el 20% de los genes dedicados a la espermatogénesis puede mutar a fenotipos de esterilidad, 9 genes. Esto explica por qué, a pesar de que la mayoría de los estudios previos se ha identificado un mayor número de genes de esterilidad, en este estudio revelamos de forma contradictoria que hay más del doble de genes de fertilidad que pueden mutar a esterilidad femenina que los que pueden mutar a esterilidad masculina. Como conclusiones tenemos que hay casi el doble de genes de ovogénesis que pueden mutar a esterilidad en comparación con el número de genes de espermatogénesis que pueden mutar a esterilidad, que se distribuyen heterogéneamente en el cromosoma. Hay un número mínimo de genes necesarios para producir esterilidad heterocigótica. Para machos, entre 41 genes de espermatogénesis. En hembras se necesita al menos 271 genes de ovogénesis para ser colocados en un estado recesivo heterocigoto que puedan producir la esterilidad respectiva de cada sexo. Se requiere un número mínimo de genes necesarios para producir esterilidad homocigótica. Para machos, entre 3 y 11 genes de espermatogénesis. En hembras se necesita al menos 20 genes de ovogénesis para ser colocados en un estado homocigoto recesivo, para producir la esterilidad respectiva de cada sexo. Asimismo, hay un mayor número de genes de esterilidad femenina que de genes de esterilidad masculina. Esto enmascara la identificación del número de genes de esterilidad femenina. Además, produce una fertilidad femenina más robusta, lo que explica por qué hay un mayor efecto de esterilidad lo suficiente, asimismo, esto explica por qué el mayor efecto de esterilidad lo sufren los machos segmentarios. Bueno, agradecemos al equipo de colaboración, su servidor, Sergio como Galindo Pérez, Blanca Estela Chávez Sandoval, Francisco García Franco y Lilian Baradica Cañón. Muchas gracias por su atención.